La venta de chipás. Escribe Miki Planás. Si bien es cierto estaríamos hablando del chipá, no vamos a adentrarnos en su preparación, ni recetas, ni tipos de chipás, ni nada parecido. Estaremos compartiendo situaciones que están relacionadas con ese delicioso producto de la cocina tradicional paraguaya. Es la publicidad ambulante y su comercialización y algunos actores principales de este tema que considero interesante de compartir e ir conociendo algunas pequeñas historias que giran sobre esta actividad. Para ello vayamos hacia atrás en el tiempo y llegamos a los años 60. El señor Juan Ramón Ayala comienza a vender sus chipás recorriendo las calles de Asunción en una pequeña camioneta, pero no contento con el resultado, instala unos altavoces a modo de avisar a los lugareños su presencia, de manifestarse y decir, estoy aquí con la más rica chipa. Esto comenzó a darle otros resultados positivos y a partir de allí se crea todo un sistema de ventas de estos riquísimos productos. He aquí ya la versión de estos días de la publicidad del señor Ayala. Chipa Barrero. Chipa Barrero de Juan Ramón Ayala. Chipa Barrero de Juan Ramón Ayala. Hola, chipa. Ya una. En tal sentido, la competencia también hace lo suyo. Al respecto de esta versión, un día un vendedor ambulante de las famosas chipá paraguayas, se le antojó hacer un remixado de una publicidad sonora y a partir de ahí nació el chipero electrónico que es todo un personaje y su audio se convirtió en un suceso utilizado por muchos otros colegas suyos. Crocante, crocante, calentita, calentita, calentita. ¿Qué tal? Chipas, Ponen la música. calentita, calentita, Dame 3. chipas, chipas, calentita, calentita, chipa almidón, chipa soó, chipa almidón, chipa soó, calentita, ¿Cuánto es? chipa almidón, calentita. Bueno, Chipa soó, chipa, chipa almidón, chipa soó, crocante, calentita, venga, acérquese y pruebe. Chip, pa, chip, pa, chip, pa, chip, chipa almidón. chao. Chipa soó. Chao, vine. En una oportunidad un conductor de TV se queja del volumen de su publicidad y lo hace al aire en su programa. Me despertó el parlante del chipero. Lo que yo dije es, ¿por qué tenemos que someternos a un ruido molesto que además está... A lo que el chipero en respuesta al reclamo, crea otro audio. Despacito. Chipa. Chipa soó. Chipa almidón. El chipero electrónico. El rey de la chipa. No hay maico chipero. El suceso del chipero electrónico fue tanto que copiaron el audio y lo llevaron hasta la capital de Argentina. Chipa almidón, chipa soó, crocante, calentita, venga, acérquese y pruebe. En otra oportunidad, y aunque parezca insólito, este vendedor fue filmado tratando de vender sus productos un día de diciembre de 2021, en plena pandemia con todo lo que esta enfermedad conlleva. ¡Hermano Fabio! El 4 de diciembre. Él es Sean Kim, el chipero electrónico que casi 30 años viene deleitando a muchas familias con sus ricos productos. Hasta aquí, gente, espero que hayan pasado un momento diferente. Soy John Kim, un saludo especial a todos los que están viendo este video, en especial a Juan Ramón Fariña. El chipero electrónico.
Guaranita Barandú, con sentimiento guaraní.